Voy a ir comenzando la presentación, en lo que van entrando quienes todavía están afuera, para no quitarle tiempo a Reinaldo Ladalga y a Eugenio Santangelo. Entonces, vamos a comenzar la segunda mesa de hoy y de hecho la última del Congreso. Gracias por estar aquí. Y ahora vamos a escuchar la intervención de Reinaldo Ladaga. Él fue profesor en la Universidad de Pensilvania, pero ahora es investigador independiente y se dedica más a la escritura creativa, tanto la ficción como el ensayo. Y de hecho, el tema de esta mesa es literatura y resistencia. La respuesta va a estar a cargo de nuevo, por si alguien no estaba antes, la respuesta es para abrir el diálogo con todos, va a estar a cargo de Eugenio Santangelo, que es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras y es también parte del seminario Resistencias. Les voy a pedir una cosita muy puntual, que es parte de nuestra labor teatral en este trabajo nuestro, si hablan como muy directo al micrófono, porque en red nos están diciendo que no se oye, es nada más un favor. Entonces, le voy a dar la palabra a Reinaldo Ladaga. Gracias por estar aquí. Buenas tardes. Y mil gracias a Esther y a Eugenio por invitarme aquí. He pasado 3 días bárbaros, conociendo nuevos amigos y experimentando la activación y renovación de pensamiento que eventos como este siempre causan, al menos para nosotros. Quería, al mismo tiempo, me parece que debería aclarar la perspectiva desde la que estoy hablando hoy, porque es bastante diferente a la de textos míos, que sé que al menos algunos de ustedes han leído y discutido en seminarios. El texto que voy a leer, que parafrasear, comentar, es un texto que escribí para esta ocasión porque no es parte de un proyecto de investigación. De hecho, mi último manuscrito terminado es algo muy diferente, es un ensayo en forma de libro sobre Andy Warhol, el artista. Pero la referencia de la presentación de hoy, que es la respuesta a una serie de preguntas que no son necesariamente explícitas, siquiera para mí, es aquello que estaba, sin duda, al menos en mi mente, era la reciente publicación de una novela en España. Esta novela, no estoy haciendo propaganda porque no la pueden comprar, porque no se distribuye en México. He dejado un par de ejemplares con Eugenio y con Esther, pero desgraciadamente espero que en algún momento se publique en México. Es una novela, quiero decir, tengo la impresión de que voy a hablar un poco más desde la perspectiva de un escritor de una ficción muy informada, sin embargo, por una larguísima experiencia académica que se prolongó hasta hace muy pocos años. Y por otro lado, voy a hablar desde la perspectiva de alguien que vive hoy por hoy en los Estados Unidos. La novela es una novela americana. Muy brevemente digo de qué se trata para que sea explícito lo que voy a decir después. En la ficción del libro, este escritor encuentra un poco por esos azares en Internet un documento producido durante las elecciones del 2016 en Estados Unidos, que pusieron a Hillary Clinton y Donald Trump. Un documento narrado por un adolescente en proceso de conversión en un
militante de extrema derecha. El adolescente vive con sus padres en un zoológico abandonado del estado de Florida que visita un comando místico político de extrema derecha. Y el texto es a la vez una suerte de pequeña enciclopedia de la extrema derecha alternativa americana, muy diferente a aquello que hoy llamamos demasiado fácilmente fascista, aunque se trata de una genealogía peculiar, que naturalmente pasa por el fascismo, pero que también pasa por los juegos de video, por la lectura de ciencia ficción, por el retorno a una antigüedad grecorromana fabulada, ¿no? Mezclada con country music, ¿no? y que encontró en determinado momento su vocero y su héroe en Donald Trump. Esta mezcla es una mezcla peculiar, ¿no? Y es una mezcla donde el factor de elaboración de la masculinidad en un contexto de cambios muy veloces en Estados Unidos en términos de la relación entre los géneros está en primer lugar, de modo que el libro pone en su centro una iniciación al mismo tiempo política y sexual. El libro es al mismo tiempo un libro tradicional en muchos sentidos. Mis modelos al escribirlo eran probablemente dos modelos principales. Uno, el fatal modelo para los argentinos de Borges, y particularmente un Borges, el Borges de Clonupar Orbis Tertius, que se propone explícitamente como una respuesta a lo que llaman los totalitarismos, ¿no? El otro modelo es el más difuso modelo europeo de la novela de fin de la infancia, ¿no? De fin de la infancia y llegada a la... de toda esa nebulosa, el que más estaba en mi mente durante la escritura era un libro de Elsa Morante, L'Isola d'Arturo, La isla de Arturo, un magnífico libro que, bueno, del cual no voy a hablar. Al mismo tiempo, por supuesto, respondiendo a una atmósfera política muy cargada, en la cual se sigue ensayando un tipo de performance política, un tipo de discurso particular, ¿no? Voy a leer solo un pequeño fragmento de la introducción escrita por mí, vamos a decir, al documento encontrado en el Internet, donde yo digo, un aspecto del texto me pareció poderosamente singular. Su retórica se asemejaba a la de muchos de los personajes centrales de la extrema derecha de los Estados Unidos. Este estilo, cuya aplicación al dominio de la política tal vez constituya el aporte específicamente americano a la cultura de derecha, aunque cuente entre sus más ilustres divos al empresario Silvio Berlusconi, y en este sentido Trump es un gran discípulo de Berlusconi, por supuesto, este estilo supone el recurso constante a la bufonada. La documentarista Alison Kleiman, que filmó durante un año al gurú internacional Steve Bannon, de Donald Trump, y también de Bolsonaro en Brasil hoy por hoy, ¿no? Señala en una entrevista reciente, la documentarista que produjo este documental, que el ideólogo Steve Bannon estructura sus discursos de modo tal que, a pesar de lo solemne de los temas, la decadencia de Occidente, la amenaza de los inmigrantes, la atmósfera que genera suele parecerse a la de un club nocturno de comedia, comedy club, ¿no? Sus discursos, agrega Kleiman, de Bannon, van mutando todo el tiempo, entre la conferencia, el chiste y la arenga. Interesante
interesante combinación entre la conferencia, el chiste y la arenga. Una inestabilidad tonal similar, aunque más pronunciada, es característica de Donald Trump. Un artículo de The Economist nos recuerda que el personaje político generado por el actual presidente ha sido inspirado por su experiencia como participante ocasional en la lucha libre, en los espectáculos de lucha libre, ¿no? Wrestling. Cualquiera que haya visto los eventos organizados por World Wrestling Entertainment Inc., y ustedes tendrán ejemplos propios mexicanos, sabe bien que el espectáculo alterna constantemente entre, aquí cito al comentarista de The Economist, sabe bien que el espectáculo alterna constantemente entre diferentes registros de ilusión, entre lo real, lo verosímil y lo absurdo. Cada combate particular es un capítulo de una historia extravagante, donde los ángeles se vuelven demonios y los demonios ángeles, para la alegría violenta o la desilusión extática de aficionados cuya conciencia de que asisten a una farsa no les impide, por el contrario, favorece su compromiso emocional con los personajes. Esto es muy interesante también. La conciencia de los asistentes de que asisten a una farsa no les impide su compromiso emocional con los personajes. El éxito del señor Trump, agrega el autor, reside en su aplicación de los principios de la World Wrestling Entertainment o de la lucha libre, aquí, que suponen una distinción cada vez más evanescente entre la actuación y la realidad. En El Aprendiz, The Apprentice, el programa, Trump encarnaba a un empresario exitoso. Al ingresar en la política, vio que los candidatos simulaban intervenir en una discusión de ideas cuando en verdad participaban de una gresca partidaria casi tan forzada y absurda como la lucha libre. Y procedió a ofrecer una versión más horripilantemente espectacular de lo que los votantes ya estaban presenciando. Una versión más horripilantemente espectacular del debate político supuestamente digno. El artículo concluye: es difícil decir hasta qué punto el comportamiento del señor Trump es una construcción deliberada. Su vida privada parece ser una pantomima, pero esta incertidumbre solo sirve para amplificar, como en la lucha libre, el efecto de demolición de la realidad. En los dos casos me parece interesante este señalamiento de la relación de la extrema derecha como ideología, si quieren, pero también como estilo retórico de tipo nuevo que produce efectos determinados. En el caso de Trump en los Estados Unidos, una suspensión sistemática de la capacidad, vamos a decir, una suspensión sistemática de la división entre lo serio y el chiste, ¿no? ¿No? Se dice algo de tal manera que siempre existe la posibilidad de decir después esto era un chiste, ¿no? De modo que el discurso completo está en una suerte de estado de suspensión, ¿no? que produce en muchos casos esto que aquí llaman el efecto de aniquilación de la realidad, ¿no? Que es, por supuesto, problema central hoy por hoy en la política americana y respecto al cual debemos pensar nuestra práctica crítica. Vamos a decir, el discurso de Trump no se devela la verdad detrás de no es este el trabajo que es posible hacer en relación a un discurso cuyo objetivo es la aniquilación de la posibilidad de distinguir entre aquello que sería realidad o entre aquello que se dice en serio y aquello que se dice en broma, ¿no? Entre aquello que se dice habiendo pensado o la pura exclamación, ¿no? Este efecto de suspensión de la realidad es muy potente políticamente y, por otro lado, es muy potente en términos de la captación de la atención, sobre todo a través de los medios.
un problema de estos años en Estados Unidos ha sido la, creo yo, la hiperpolitización, si quieren. Solo que la hiperpolitización en la forma del espectáculo. Nunca, como estos años en Estados Unidos, ibas a una reunión donde no es posible hablar de otra cosa que de política, y hablar de política en términos de alarma. Nunca como ahora en Estados Unidos había esta sensación, Estados Unidos se está descomponiendo. La democracia americana, aquello que supuestamente define la identidad americana, está desapareciendo. Trump es una amenaza, lo que allí llaman una amenaza existencial, ¿no?, que es necesaria. Por lo tanto, hablar de casi cualquier otra cosa parece una frivolidad frente a la urgencia de la amenaza, ante la inminencia del fin de los Estados Unidos. Esta atmósfera de urgencia es problemática para los escritores, por supuesto, ¿no? Porque la producción de discursos sostenidos en el tiempo y en el espacio se vuelve difícil en una atmósfera pública donde el mundo, vamos a decir, se viene abajo y es necesario responder de manera inmediata, en un espacio donde la economía de la atención, por otro lado, está muy desequilibrada en relación a la respuesta, a responder a lo inmediato, ¿no? De modo que la novela y yo, vamos a decir, hemos estado, y aquello que está en el background de lo que voy a leer es, por un lado, cómo se responde, cómo es posible, y no sé si la novela lo logra, por supuesto, pero cómo se responde desde la ficción a un tipo de discurso político muy diferente y que usa una economía de la ficción y la no ficción muy diferente a la de la derecha clásica, vamos a decir. Y por otro lado, de qué manera es posible en esta atmósfera de urgencia sostener un discurso semejante al de la modernidad literaria clásica. Un discurso que supone un lector capaz de una atención sostenida en el tiempo, de la percepción de arcos formales extensos, de discursos densos, perfectamente descifrables, creo yo, pero al precio de una cierta inversión de atención, nuevamente, y de esfuerzo intelectual, en un contexto que no pareciera favorecerlo, vamos a decir. Y si esto me preocupa, sostener un discurso asociado a una cierta modernidad literaria clásica, es porque, desde la perspectiva de un escritor de ficción, hoy por hoy, una urgencia, un objeto de ansiedad, vamos a decir, tan fuerte como el que Esther expresaba ayer en relación a la universidad, ¿no? No podemos pensar tiene que ver con la sensación de el riesgo de desaparición de una cultura, ¿no? De la cultura estética de la modernidad, con una serie de destrezas, formas de atención, sensibilidades, estilos de vida asociados. Por muchas razones de las que podemos hablar, pero
Me parece que no es completamente irrazonable plantear nuestra posición hoy como intelectuales, como académicos, como escritores en relación a una cierta tradición, a una cultura de la modernidad literaria, artística, como de conservación, si quieren, hasta cierto punto, ¿no? En todo caso, es algo que vale la pena pensar. Porque, de lo contrario, en una situación donde la crítica de periódicos, etcétera, etcétera, una de las fuentes de educación, vamos a decir, del lector, se vuelve está cada vez menos profesionalizada, cada vez peor paga, cada vez más restringida en sus espacios, no hace el trabajo que hacía en algún otro momento, en el cual la desaparición de espacios de conversación tradicionalmente asociados a la formación literaria, artística, la librería del librero, vamos a decir, cierta economía del bar, vamos a decir, y en donde, como decíamos ayer, la literatura en la universidad también pierde ha estado perdiendo continuamente durante décadas espacio, ¿no? Hay un riesgo evidente que experimentan los escritores, experimentamos los narradores todos los días, ¿no? Un riesgo evidente de la pérdida de una cultura, simplemente, ¿no? que es tan lamentable como otras pérdidas culturales en las que podemos pensar, ¿no? De modo que yo muchas veces me encuentro en una posición conservadora, vamos a decir, en este sentido, o como se citaba Benjamin, ¿no? Detengamos el curso de las cosas. O en todo caso, consideremos si vale la pena o no detener el curso de las cosas. Pero el caso es que esto está destinado a suceder. A menos que haya alguna suerte de contramovimiento, ¿no? Esto, por supuesto, no es una resistencia de tipo político clásico, pero es algo que deberíamos pensar, ¿no? Debiéramos resistir a la progresiva debilitación y desaparición de la cultura literaria, o no. Y esto es algo que tiene, por supuesto, consecuencias prácticas muy inmediatas para nuestro trabajo, para el trabajo de todos los días, vamos a decir, ¿no? Bueno, esto no tiene mucho que ver con lo que voy a leer ahora, excepto que en esta recuperación anamnética, en cierto modo, de la cultura literaria en la cual me formé, vamos a decir, ¿no? Me ha resultado evidente, lo que supongo que es evidente para todos, que cuando hablamos de eficacia de la literatura o del arte, a veces hablamos en términos muy generales y no recordamos que hay un determinado momento en la biografía de las personas, generalmente, en la cual el arte o la literatura puede tener una eficacia decisiva. Esto es típicamente, yo creo, entre los 12, 13, 22, 23 años, donde se realizan las lecturas decisivas, y decisivas no solo porque nos hacen descubrir la literatura, sino porque nos cambian, ¿no? Porque de ahí en adelante nuestra lectura del mundo es diferente, ¿no? Y ahí es donde la eficacia sucede. No más tarde, cuando por supuesto descubrimos autores, etcétera, etcétera, pero estos otros descubrimientos que realizamos más tarde generalmente vienen a situarse en el horizonte abierto por aquellas primeras lecturas, ¿no? No aquellas primeras lecturas, sino aquellas primeras lecturas que, como digo acá en el texto, nos volaron la cabeza. Esto es lo que decimos, la experiencia que usamos en Argentina, no sé si ustedes la usan acá, ¿no? Me voló la cabeza, ¿no? Es algo que generalmente me voló la cabeza,
Es algo que no es el modo como generalmente les hablamos en ese momento a nuestros amigos, ¿no? Venimos de ver una película y les decimos, me voló la cabeza, ¿no? Y este me voló la cabeza es al mismo tiempo una declaración de algo que me sucedió, pero también un requerimiento de solidaridad, ¿no? Me voló la cabeza, a vos también va a volarte la cabeza, somos, ¿no? Digo, es una manera, es porque lo que sucede es que también en esta fase particularmente delicada de descubrimiento de las lecturas, leer y constituir un mundo social son parte de lo mismo. ¿No? Leemos, ¿no? Leer y hacer amigos, vamos a decir. O, ¿no? Tener el libro en la mano es un acto poderoso, vamos a decir, ¿no? Es un acto que puede servir para, por otro lado, adquirir poder erótico, si quieren, ¿no? Digo, es allí donde el arte, la literatura tienen una eficacia decisiva. En este momento en el que podemos decir, me voló la cabeza, yo ya no lo digo, ¿no? Pero en parte porque leo solo más, ¿sí? Cuando lo cierto es que en un determinado momento se lee con otros, aun si no están los otros allí presentes, ¿no? Leemos pensando en lo que va a suceder cuando le cuente de mi lectura a tal o cual. Y cuando hablo de un soliloquio pronunciado en otro tiempo y lugar por un personaje de una pieza alegórica. Esa es la descripción por fin del presidente Diem. Y esta es la descripción de Kurz en Heart of Darkness, en el corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. Podía ver las costillas del torso que sobresalían y los huesos de sus brazos agitándose. Era como si una imagen animada de la muerte, tallada en antiguo marfil, agitara una mano amenazante hacia una masa inmóvil de hombres hechos de bronce oscuro y reluciente. ¿No? La figura del fantasma, ¿no? O del maniquí, ¿no? Gesticulando y hablando como si hablara desde el pasado o desde la muerte, ¿no? Desde un espacio infinitamente arcaico o infinitamente futuro, ¿no? Por supuesto, el texto de Conrad lee la empresa colonial como un espacio de demencia, y esto es lo que hace Fitzgerald también en relación a Vietnam. La derrota en Vietnam sucedió porque prácticamente no aparece el enemigo en el texto de Fitzgerald, ¿no? Estados Unidos no fue derrotado por un enemigo, fue derrotado por el territorio. Por el territorio que provocó la creciente fragmentación y, en última instancia, la locura. En la imagen de Fitzgerald, la guerra de Vietnam fue una pérdida de la cabeza. Estados Unidos perdió la cabeza. Y a través de la lectura de Fitzgerald, esto es algo que entra en el inconsciente americano, si quieren, ¿no? Estados Unidos perdió la cabeza una vez y esas resonancias aparecen todavía hoy con Trump. Ahora está perdiendo de nuevo la cabeza. Hay en Estados Unidos un núcleo de demencia que puede despertarse, ¿no? Es una lectura probablemente incorrecta de la guerra, pero poderosamente conformadora de una mentalidad colectiva y sin duda, en el caso de Fitzgerald, basada en lecturas, entre ellas la de Conrad. Quiero decir que aquí hay un lugar de eficacia de la literatura evidente, ¿no? Fitzgerald lee
de tal modo a Vietnam porque ha leído El corazón de las tinieblas. De modo que no es raro, por otro lado, que Coppola, al leer un primer guión escrito no por él, ¿no?, diga, bueno, la guerra de Vietnam, ¿no?, va a ser, ¿no?, redescrita en términos de la narrativa de Conrad, donde un teniente Will va en busca de este personaje que ha perdido la cabeza y se ha constituido en una suerte de semidios en el corazón de las tinieblas, que es el corazón de la jungla, etcétera, etcétera. Pero sí, me interesó la película de volver a ver y a pensar en la película de Coppola, es porque en estas lecturas, después de volver a verla, encontré una declaración que Coppola hizo en 1979, cuando la película se estrenó en el Festival de Cannes, donde dice esto: Apocalypse Now no es sobre Vietnam, es Vietnam. Y el modo como la hicimos es muy semejante a lo que hacían los americanos en Vietnam. Estábamos en la jungla, teníamos acceso a demasiado dinero, a demasiados equipos, y de a poco nos fuimos volviendo locos. En determinado momento me asusté porque me estaba endeudando cada vez más y ya no reconocía qué clase de película estaba haciendo. La película se estaba haciendo a sí misma o la jungla la estaba haciendo por mí, ¿no? Apocalypse Now no es sobre Vietnam, es una repetición de Vietnam. Teníamos demasiado dinero, teníamos demasiados equipos y de a poco nos fuimos volviendo locos. La película se estaba haciendo a sí misma o la jungla la estaba haciendo por mí. Hay un documental bastante interesante sobre la realización de Apocalypse Now y la razón por la que dice esto es porque los planes de Coppola sucesivamente fracasan. En algunos casos a partir de fenómenos naturales, el monzón destruye los... pero más en particular porque lo que era inicialmente supuestamente una organización jerarquizada, a la manera de un ejército, en cierto modo, donde el director controlaba los movimientos de sus actores como un general controla supuestamente a sus tropas, fue desintegrándose. El protagonista, que es el actor Martin Sheen, tuvo un ataque al corazón y le dieron la extrema unción, con lo cual siguió adelante de manera muy tentativa, y esto resulta en parte por el alto consumo de alcohol y drogas, por supuesto, que la atención del lugar demandaba. Marlon Brando, que es Kurtz al final de la película, llegó aparentemente a Filipinas, donde se filmó, con la colaboración del dictador Ferdinand Marcos, que le alquilaba los equipos, los helicópteros y todo esto a Coppola cada vez por más dinero. Coppola financió con su propio dinero la película. Marlon Brando llegó sin siquiera haber leído El corazón de las tinieblas, ¿no?, sin saber qué iba a hacer, y puso una condición. Si han visto la película, tal vez recuerden que hay toda una última parte que sucede en la semi-oscuridad, donde Marlon Brando aparece solamente en un momento, ¿no?, y habla, dice cosas enigmáticas, ¿no? Estas cosas enigmáticas fueron improvisadas aparentemente, pero por otro lado, la necesidad de hacer este espacio de oscuridad, de semisombras y todo esto, fue porque Marlon Brando estaba realmente muy gordo. Muy gordo. Y por un lado, en el libreto y también en el libro de Conrad,
Kurtz se está muriendo de malaria. Si algo no parece Marlon Brando en la película, es alguien que se está muriendo de malaria. Pero por otro lado, Marlon Brando no permitió que lo filmaran de cuerpo entero, ¿no? De modo que la solución que resultó en este magnífico pasaje final fue el resultado de la resistencia de Marlon Brando, ¿no? Y del aprovechamiento por otro lado, una ceremonia que tampoco estaba planeada. No sé si recuerdan que hay una escena donde hay un sacrificio de un buey tremendo. Esto tampoco, por supuesto, estaba planeado, sino que era el resultado de que habían traído una tribu para hacer extras, que esos días celebraban su festival, ¿no? De modo que esto es una filmación del festival. En todo caso, lo que resulta, si ven hoy todavía la película, es que la película es una serie de números, en el sentido casi de los números musicales. Una serie no muy larga, de números muy heterogéneos verdaderamente. No es en absoluto una película contada orgánicamente, ¿no? Es una película, por un lado, lírica, vamos a decir, pero por otro lado, es el resultado de que aquello con lo que contó Coppola para montar la película era una serie de pedazos sueltos. Una gran cantidad de escenas no pudieron filmarse, continuidades no pudieron realizarse. De ahí el continuo remontaje. Ya hay 3 diferentes versiones de Apocalypse Now, ¿no? Una de 2 horas, otra de 3 horas, otra de 3 horas y media. A mí me pareció que voy a tomar una figura que a mi juicio describe bien no solo lo que sucede en algunos momentos en la película, sino la película misma, es la de un personaje de El corazón de las tinieblas. No Willard ni Kurtz, sino el personaje que en Apocalypse Now es Dennis Hopper, un fotógrafo, que es una suerte de discípulo de Kurtz, ¿no? Un arlequín, ¿no? Que describe así Conrad. Era como un arlequín, era un joven ruso que después de años de vagabundear se había establecido con Kurtz y a quien había reconocido como su maestro. Era como un arlequín, dice Conrad de este personaje. Sus ropas habían sido hechas de un material que probablemente había sido Holanda cruda, pero estaban cubiertas de remiendos por todas partes. Parches brillantes, azules, rojos y amarillos. Remiendos en la espalda, remiendos en el pecho, los codos, las rodillas. Una faja de colores alrededor de la chaqueta, bordes escarlatas en la parte inferior de los pantalones. La luz del sol lo hacía parecer un espectáculo extraordinariamente alegre y maravillosamente límpido, porque permitía ver con cuánto esmero habían sido hechos aquellos remiendos, ¿no? El arlequín, el conjunto de remiendos. Luego dice, allí estaba delante de mí, en su traje de colores, como si hubiera desertado de una troupe de saltimbanquis, entusiastas, fabulosos. Su misma existencia era algo improbable, inexplicable, desconcertante. Era un problema insoluble. Resultaba inconcebible ver cómo había conseguido ir tan lejos, cómo había logrado sobrevivir, por qué no desaparecía instantáneamente. Y luego, el hechizo de la juventud envolvía aquellos harapos de colores, su miseria, su soledad, la desolación esencial de sus fútiles andanzas. Durante meses, durante años, su vida no había valido lo que uno puede adquirir en un día. Y allí estaba, galante, despreocupadamente vivo, aparentemente indestructible solo en virtud de su juventud y de su irreflexiva audacia. Me sentí seducido por algo parecido a la admiración y la envidia. El hechizo lo impulsaba. El hechizo de glamour,
l'amour. El hechizo lo impulsaba, el hechizo lo protegía. Y digo que esto me parece una figura para la película misma porque tengo la impresión personal de que en la experiencia de aquellos objetos de arte que nos vuelan la cabeza, en todo caso, para mí hay esto, ¿no? Los retazos convertidos, ¿no?, en una aparición al mismo tiempo infinitamente frágil, pero como lanzada y hechizada por algo que tal vez no sea sino la audacia, ¿no? Tengo la impresión de que en la experiencia de, como decía antes, de Beckett, de Kafka, de Borges, de estos textos de Borges o en las películas, también hay algo de ese orden, que es el de la, en primer lugar, la impresión de lo inexplicable. Esto no debiera haber existido, o no hay razón por la cual esto apenas existe. Este objeto es un enigma insoluble y que está dotado de algo que no es la palabra que usa Conrad, pero que yo asocio con el arrojo. Tengo la impresión de que esto es algo que en todo caso en mi experiencia, en las obras de arte que me han marcado, es una experiencia inmediata. Este es un caso de arrojo. ¿No? No sabemos cómo ha caído, ¿no? Pero además de... sí, bueno, entonces dejémoslo ahí. Gracias, Reinaldo. Yo sí había preparado algo, pero, es decir, que había preparado algo para llegar al texto que vas a presentar hoy. Sin embargo, ahorita que planteaste todo esto y lo retradujiste oralmente, me surgen ya unas preguntas, entonces prefiero lanzarlas ya, ¿no? Por un lado, creo que, bueno, toda tu introducción sí tiene que ver con el texto, ¿no? Es decir, o con el texto, con tu análisis de Apocalypse Now, tu interés o renovado interés por Apocalypse Now, por un lado, porque, y me interesa saber esto, entonces lanzo preguntas. ¿De qué manera concebimos eso que tú llamas como una operación de conservación de cierta cultura moderna y que entonces implica también una forma de vida moderna y también una relación, bueno, moderna en el sentido de hasta el modernismo, digamos, o hasta Beckett, ¿no? Y también implica, digamos, un modo de relación con las obras de arte por parte de los autores y de los lectores y de los receptores, ¿no? Esto porque en tus libros, ¿no?, Estética de la Emergencia y Estética del Laboratorio, lo que estás planteando es precisamente una suerte de cambio de paradigma que, digamos que no dejaría de lado, pero introduciría otra escena de la creación y de la lectura y de la participación en las obras de arte, ¿no? Y ese cambio de paradigma se da junto, igual y ahorita lo explicamos un poco mejor, acá había escrito algunas cosas, pero se daba junto, no era una suerte de sustitución, sino que era una suerte de engarce entre una manera más o menos moderna pero clásica de leer, que es como estamos acostumbrados a acercarnos a la literatura, abrir unos libros o acercarnos a la obra de arte, ir al museo, acercarnos a las obras de teatro, ir al teatro, y que entonces provocaba
a partir de lo que en el texto y también en tu libro planteas con Valéry, con Paul Valéry, una suerte de separación bastante radical, ¿sí?, entre el creador y el lector, o el creador y el espectador. Es decir, que la obra se volvía una suerte de panel, dices tú, que a la vez que separa el autor del receptor, los relaciona, pero los relaciona de una manera que vuelve la obra irreductible a un diálogo directo entre autor y receptor, ¿no? Y entonces es una suerte de panel ahí que interrumpe la relación incluso de la obra con la realidad que la rodea, pero justo gracias a esta interrupción puede intervenir, digamos, desplegando potencialidades críticas hacia la realidad que la rodea, ¿no? Y esta es una escena de la modernidad, es decir, es como nosotros estamos acostumbrados a leer y es como normalmente nosotros nos acercamos a los libros, y es como nosotros también en los salones de clases decimos, oigan, es que la literatura es importante porque al leer literatura vamos a poder releer el mundo y interrumpir el curso del mundo, lo efímero del mundo, y entrar en otros ritmos, incluso ritmos de lectura, formas de atención, para interrumpirlo, volver a él con una capacidad renovada de criticarlo, de repensarlo, de reimaginarlo, ¿no? Y sin embargo en tus libros estás analizando una escena diferente, ¿no? Entonces, ahorita a lo mejor se le explico para quienes no, o sea, sería mejor que le explicaras tú porque eres el autor, la verdad, pero estás platicando de otra escena que yo creo que por eso en lo que yo había preparado, digamos que reanudaba los hilos de una reflexión, que es una reflexión común que hacemos en los salones cuando leemos tu libro, o el libro de Eliana Diegues, otros textos de Rivera Garza o los de Sara Uribe, y que son todos textos que intentan pensar también nuevas formas de producción y recepción y participación por parte de los receptores de las formas de arte, que ya no se vuelven simplemente receptores, sino que son implicados por los procesos de producción y se vuelven también partícipes y participantes de las obras de arte. O el hecho es que las obras de arte se crean como proyectos y como disparadores, más que como obras concluidas, y eso tú lo trabajas muy bien en Estética de la Emergencia. Más que como obras concluidas, se vuelven disparadores para la conformación de comunidades experimentales, dices tú, de personas que de otra manera no se hubieran encontrado, y que gracias a esos proyectos se pueden confluir y se encuentran y empiezan a generar experiencias, aprendizajes, trabajos de investigación y a lo mejor nuevos objetos también, gracias a ese disparador, que es entonces el proyecto, digamos, de un artista que se vuelve un proyecto inclusivo de todos, ¿no? Y tú dices y planteas en esos libros que estos tipos de proyectos no podrían ser posibles sino en la actualidad, sino en el presente. Y justo das como un trasfondo filosófico, histórico, sociológico y etcétera. En Estética de la Emergencia te basas mucho en los textos de Jameson sobre posmodernismo. En Estética del Laboratorio pareces en realidad decir que el posmodernismo se cerró y estamos en otro tipo de no sé, de ecosistema, no sé, ¿no? Pero digamos que estos tipos de producciones se deben a una situación presente. Entonces, que es la caída, digamos, de los grandes sistemas de socialización, digamos, de la modernidad, precisamente, ¿no? Entonces, antes nosotros crecíamos inscritos en ciertas formas de socialización, ¿no? La familia, el partido, donde existían partidos importantes y fuertes, la escuela,
las grandes ideologías, etcétera, etcétera, ¿no? Ahorita estas se habrían desgregados y entonces estaríamos nosotros moviéndonos en pequeños nichos, intentando articularlos y en pequeños nichos de participación, pero que al mismo tiempo reconfirman, digamos, nuestra ansiedad o nuestro deseo de libertad individual, ¿no? Y de individualidad, ¿no? Y entonces estos tipos de formas artísticas se dan en este presente, ¿no? Y que significa también una aceleración del tiempo y de la temporalidad, que no permite precisamente, lo decía Raúl el otro día, una educación literaria como, no sé, la de Auerbach, ¿no? Porque ahí lo tiene Marianela, ¿no? Entonces, el libro de Auerbach es como él lo dice, lo hice sin libros, sin fuentes, pero pudo escribir eso porque, ¿no?, conocía 18 idiomas, bueno, 18 es una hipérbole, estaba en Turquía, 20, estaba en Turquía, y etcétera, etcétera, y hace efectivamente una operación de conservación con mímesis, es decir, está diciendo, se está terminando una época, se está destruyendo una cultura, tenemos que hacer una suerte de corte retrospectivo para conservar y redesplegar esa cultura, ¿no? Hoy tú estás hablando de una conservación de qué tipo, esta es una de las preguntas, ¿no? ¿Quieres, o digamos, voy a arrojar otras, ¿no? Y me interesa, es decir, cómo la conservamos, es una inquietud, es decir, que creo que en nuestros salones nos planteamos, pero al mismo tiempo nos ayudan mucho los libros como los tuyos y los de Ileana Güegues y de otros, justo para pensar de qué manera pues imaginamos otros tipos de escrituras y de lecturas hoy en día en un país como este, y en el momento en que entramos a un salón y los alumnos vivieron más de la mitad de sus vidas, o si no es que casi toda su vida, rodeados de la violencia que se desató a partir del 2006, que fue cuando empezó la llamada guerra del narcotráfico, ¿no? Y entonces yo creo que estos tipos de libros o de prácticas que intentan pensar, digamos, una suerte de posibilidad de nueva recepción y escritura colectiva para intervenir incluso en el presente, es algo que nos sirve precisamente porque hay otras escrituras que nos están invadiendo, ¿no? Y que tenemos que intentar desinscribir, que son las escrituras del poder y las escrituras de la violencia, y esos que Ileana llama escenarios de la soberanía, ¿no? Donde los cuerpos son montados, instalados en el espacio público, ¿no? Para escribir la ley, ¿sí? O lo que Segato llama violencia expresiva, ¿no? Que es la que se inscribe en los cuerpos precisamente. Entonces, ¿cómo desinscribimos y cómo al mismo tiempo estos mensajes del poder, cómo los desciframos y los desinscribimos, ¿sí? Pero al mismo tiempo, cómo creamos otros tipos de escrituras en las que podamos nosotros participar, ¿no? Entonces, la pregunta es doble: ¿cómo nos ayuda la literatura moderna para imaginar estos otros tipos de escritura que necesitamos hoy, ¿sí? Entonces, el papel de la ficción, de qué manera lo replanteamos. Y por otro lado, hay una preocupación en todas estas reflexiones, que es una preocupación que yo creo ético-política, ¿no? Es decir, que aunque no todos los proyectos que se desarrollan colectivamente tienen este trasfondo explícitamente, en todo caso, al crear procesos comunitarios, si queremos, o colectivos, digamos, de conformación del saber, ¿sí? O de investigación acerca de lo que no sabemos, digamos, y que estamos buscando, se conforman como una suerte de posibilidad de agencia político o ético-política, digamos, ¿no? Y yo veo un riesgo en el momento en que rescatamos de lo moderno, ¿sí? Y eso es una cosa que te quería preguntar a partir de tu texto y a partir de lo que planteaste ahora. Veo un riesgo, y lo veo desde acá, digamos,
no desde América, más bien desde Estados Unidos, que es justo esta, creo que hay cierta romantización también del arrojo y de la imperfección y del descontrol hacia los materiales, ¿no? Y eso sí que es una tradición moderna, por supuesto, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que yo justo anoche volví a ver Heart of Darkness, que es el documental que grabó Eleanor Coppola, que es la esposa de Coppola, justo durante el rodaje, ¿no? Y que justo explica todo el proceso de producción, digamos, de la película. Y es bien interesante porque se ve ahí muy bien cómo esa frase de Coppola, Francis, que la película no es sobre Vietnam, sino que es Vietnam, al mismo tiempo es una suerte de retorno de lo reprimido, es decir, que de manera desplazada, tal vez sin darse cuenta, está diciendo, está también enunciando los límites, digamos, de su forma de producción, ¿no? Y esos límites están en lo siguiente, es decir, yo entiendo que ellos sintieron que estaban ahí en Filipinas de la misma manera como los soldados estadounidenses estaban en Vietnam, es decir, arrojados a la locura, arrojados a una guerra que no entendían que estaban perdiendo no por el territorio, sino por gente de carne y hueso, ¿sí? Que resistía, ¿sí? Y que inventó nuevas formas de resistencia y de guerrilla. Y entonces la película reproduciría ese tipo de relación, digamos, ¿no? Es decir, se llega ahí, uno se vuelve loco, y es así, ¿sí? Pero al mismo tiempo, esa locura es la expresión de una ignorancia, que es la ignorancia también colonial, que es el hecho de Heart of Darkness empieza con un mapa, no sé si te acuerdas, ¿no? Está el mapa con muchos colores, que parece ordenar el mundo, ¿no? Con colorcitos diferentes, pero en realidad ese mapa se vuelve el arlequín, ¿no? Es decir, algo remedado, pero que en realidad no se conoce perfectamente, ¿no? Y la cartografía ahí falla, ¿no? Y esa ignorancia es una ignorancia íntimamente, o sea, estructural de nuestras culturas occidentales, europeas y etcétera. Y es quizás algo que también hablamos acerca de esa película, ¿no? ¿Cuál es la ignorancia? Es el hecho de que se llega a ese país y no se conoce absolutamente nada de ese país, de esa cultura, de su historia, ¿no? Y en el momento en que ellos van a producir la película en Filipinas, reproducen exactamente eso, ¿no? Entonces, Filipinas es un escenario para su grabación. Destruyen realmente el paisaje. Le pagan a un dictador abiertamente anticomunista, apoyado por el mismo gobierno que ellos querían criticar con la política, con la película. Usan los helicópteros que de repente tenían que dejar de usar porque los iban a usar para bombardear y para atacar las guerrillas comunistas, etcétera, etcétera. Hay algo ahí, viene el huracán, ¿sí? Y la preocupación de Coppola es, tenemos que rodar, tenemos que grabar mañana, también tenemos que grabar mañana, y no se puede, y entonces la desesperación es por no poder grabar cuando hay no sé cuántas decenas y docenas de víctimas en Filipinas, ¿no? Entonces, hay ahí un modelo que es el modelo de la creación moderna, efectivamente, que está poniendo de lado toda una suerte de conjunto de relaciones ético-políticas con los materiales y con las circunstancias y los contextos de producción en los cuales se produce, ¿no? Entonces, mi pregunta es esta, ¿no? Si al mismo tiempo, hoy en día, no hemos, gracias a ciertos proyectos, no hemos también agudizado, digamos, nuestra mirada hacia
ciertos límites, digamos, de los procesos de producción del arte moderno. De tal manera que en el momento en que reactivamos o volvemos a traer aquí esas obras que nos parecen increíbles, porque Apocalypse Now, o sea, no sé, volví a ver el nuevo montaje, no me acuerdo cuánto. No pude hacer una comparación, pero es una cosa así impresionante, ¿sí? Vuela a la cabeza. Pero al mismo tiempo agudizamos la vista y ahí efectivamente la resistencia es el territorio, ¿no? Y así como en Heart of Darkness la resistencia es lo inefable, es el territorio, lo salvaje, y etc. En Heart of Darkness Vietnam no existe, ¿no? Entonces no es sobre Vietnam, sino que es sobre Estados Unidos y sobre la locura de Estados Unidos, pero Vietnam y los vietnamitas no existen, ¿no? Y entonces, no sé si logré articular bien las preguntas, pero creo que esas son las inquietudes que creo que arrojo ahí para todos. Sí. Esta, así que me parece que mejor contesto. Bueno. Dos cosas. De alguna manera, tu presentación yo la veo muy conectada con alguno de tus anteriores trabajos, pero de manera inversa, ¿no? Porque Espectáculo de la Realidad, que yo creo que es uno de los libros más conocidos, tú casi dices, ahora, la realidad del espectáculo. Entonces, algo mencionaste, ¿no? Pero, ¿qué lleva en tu propio trabajo esa inversión, ¿no? Y por otro lado, yo no he visto el documental. Desde espectáculo de realidad a la realidad del espectáculo. Y por otra parte, yo no he visto el documental, pero sí he trabajado bastante con El Corazón de las Tinieblas. Y una de las cosas que, digamos, con Conrad, y una de las cosas que es sorprendente en Conrad, como en él, más o menos en medio de la novela, hay una forma de comprender lo que Freud llamó lo ominoso. Mucho antes, como 8 años antes de Freud, ¿no? Eso es muy, muy interesante. Y en Conrad, lo ominoso siempre es algo despertado, ¿no? Porque el retorno de algo reprimido, pero hay algo que lo despierta. Y en las tinieblas es el marfil. Y es interesante que el Nostromo de Conrad es la plata, ¿no? Es decir, algo en el territorio, en el terreno, despierta ese deseo reprimido. Mencionaste que, de alguna manera, Coppola continuaría, digamos, con ese Corazón de la Tiniebla. ¿Qué es lo que hace que despierten en Coppola eso ominoso, ¿no? Siento un poco en la posición de alguien que tiene que defender mi presente contra mi pasado. No, pero es que... Claro, no, pero no es solo eso, aunque es en parte eso, pero posiblemente también sea, bueno, pongo las cosas en contexto. Mis libros más leídos son esos que están ahí, que son 3 libros que escribí en relativamente poco tiempo, a mediados de, ahora poco más de 10, 12, 15 años, ¿no? Éramos más felices, por entonces, no quiero decir. Hay algo del orden del optimismo respecto a ciertas prácticas que no estoy seguro de poder mantener del mismo modo hoy. Pero más todavía que eso, de estos libros, el más sistemático de ellos se llama Estética de la Emergencia y es un libro sobre producción colaborativa. A principios de
del siglo XXI. De hecho, en las artes, también en las letras, hubo un poco una explosión de proyectos de producción colaborativa de muchos tipos, ¿no? En Francia esto se popularizó en términos de en el arte de algo que se llamaba estética relacional, ¿no? Donde el objeto de la producción era menos la obra que una situación de relación interhumana, ¿no? Hasta cierto punto mi libro estaba centrado en una serie de proyectos que eran conservadores, precisamente. Entre los proyectos de aquel momento que me resultaron más intrigantes y estimulantes fue un proyecto del artista austríaco Thomas Hirschhorn, que durante algunos meses se instaló en Aubervilliers, un barrio de París, lo que él llamaba museo precario, donde había una serie de presentaciones de obras de la modernidad clásica a través de fotocopias asociadas a eventos, asociadas a conferencias, asociadas a fiestas, ¿no? Donde el objetivo explícito de Hirschhorn era el de intentar una reactivación, construir una escena pedagógica y de observación que reactivara ciertas potencias de lo moderno que él encontraba que se adormecían en el marco, sea del museo, sea del aula, ¿no? De modo que el objetivo de Hirschhorn, y de un modo diferente el objetivo de otra artista que me interesa mucho, Janne van Eswijk, una artista holandesa que estableció también durante varios meses en un suburbio de Rotterdam, un suburbio problemático, violento, de inmigrantes, sobre todo en Rotterdam, un programa de eventos y de exposiciones que apuntaban a reinscribir una cierta tradición estética de la modernidad en un espacio al cual, ¿no? Del cual se presuponía en Aubervilliers, a los inmigrantes de Aubervilliers no les puede interesar nunca Malevich, ¿no? Pero el contacto, la salida de la obra a un espacio como encontraba Hirschhorn que constituía una posibilidad, que sucede o no, de reactivación de la tradición moderna. De modo que hay algo engañoso en mi libro, al cual yo le di como subtítulo La formación de otra cultura de las artes, porque a lo que apuntaba era a un juego más bien complejo de conservación, vamos a decir, reinscripción, y cuando trabajaba sobre proyectos de producción colaborativa donde al mismo tiempo hubiera producción estética y producción de sociabilidad, en algún punto, y luego me di cuenta, lo que buscaba era espacios donde se reactivara lo que sucede, si se quiere, naturalmente, en estas fases de la biografía personal que mencionaba antes, que son particularmente intensas porque la lectura, la escucha de música, el cine, son inseparables de un proceso de constitución subjetiva, de constitución de una identidad personal en un espacio de constitución de redes sociales, ¿no? De modo que, en cierto modo, esto es muy breve, para decirlo muy brevemente, pero ahora solo por digo, esa escena es la que me interesaba. No estoy haciendo ahora
y ahora lo que estoy diciendo no es otra cosa que esta, ¿no? Creo que es un hecho que obras de arte, eventos artísticos, experiencias de producción personal o colaborativa, tienen una potencia de transformación típicamente en determinados momentos de la formación individual, ¿no? Es posible, esto no sé si es una regla general, pero típicamente en un determinado momento de la formación individual, donde la experiencia de la lectura, de la producción, etcétera, etcétera, no es una dimensión separada de la vida, si quieren, sino un operador de constitución de socialidad, de constitución de subjetividad, etcétera, etcétera, ¿no? Ese lugar está ocupado en muchos lugares, yo lo observo, tengo un hijo de 11 años, por los juegos, ¿no? Es diferente el modo como se constituye, él se está constituyendo como individuo. Quiero decir, no solo juega juegos porque le gusta jugar juegos, sino porque está online con sus amigos, pero también porque le gusta hablar de eso y porque las posiciones en el grupo de amigos se definen en torno a las destrezas en el juego, ¿no? Quiero decir, no es una dimensión separada el juego de la vida, vamos a decir, ¿no? Es una parte de una totalidad, ¿no? De modo que a eso apuntaba y a eso sigo apuntando. Quiero decir, tengo la certeza de que hay una potencia del arte. No tengo dudas de esto. Tengo la impresión también de que el ecosistema, vamos a decir, contemporáneo no favorece la exploración de esas potencias y que hay una pérdida permanente de saberes que son no solo teóricos, sino también prácticos, ¿no? Saber leer no es simple, no es algo que simplemente se puede enseñar, ¿no? El saber leer se transmite de una manera cuasi artesana. Hay una astucia, ¿no? Un saber leer que depende de esto, ¿no? Encontrar, saber hacerlo, saber leer, ¿no? Lamento la desaparición del crítico de medios profesional, la casi desaparición porque no están las condiciones dadas, ¿no? Porque había un saber leer también allí que en cuanto a México no sería serio de mi parte decir nada porque simplemente no lo sé. No conozco la situación de México más que por algunas observaciones aisladas, así que no lo sé. En cuanto a lo ominoso, ciertamente, sí. Y claro, Freud me imagino que habrá sido un lector de Conrad, ¿no? Qué curioso. Bueno, pero aún si no ha leído a Conrad, sin duda hay un modelo, hay un imaginario que Conrad y Freud comparten con otros muchos, ¿no? Respecto al ominoso en Coppola no lo sé muy bien y tengo que decir acá no estoy proponiendo un análisis necesariamente de Apocalypse Now, ¿no? No es mi competencia. Especialistas mucho más competentes que yo para eso. Sí. A ver si conmigo. Bien, me surgen muchas preguntas y más que preguntas, muchos comentarios que no voy a poder hacer porque tenemos muy poco tiempo, pero me gusta esta idea de lo no planeado o de lo planeado mal.
o de lo que sale mal por efecto de una resistencia que aparentemente no tiene sujeto, como la cuestión del territorio. Luego voy a decir en México existe la palabra, no sé de dónde proviene, chiripa. Le salió de chiripa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que se le salga algo de chiripa? Que no está planeado, no está pensado así. Sí está pensado, pero de otra manera. Y sale en función de, en virtud de, quién sabe qué fuerzas extrañas. Y entonces, bueno, todos estos ejemplos que han puesto, tanto Reinaldo como Eugenio, de cosas que salen de chiripa, como que son una lectura a contrapelo de la propia modernidad, que siempre se ha jactado de su astucia, y de la astucia de la razón, y de que las cosas, bueno, empezamos con el descubrimiento, el llamado descubrimiento de América. Es decir, y la presencia de Occidente en América empieza con una chiripa. Es decir, pero una chiripa de consecuencias tremendas, ¿sí? O sea, una chiripa que no se queda ahí, sino que, vamos, que se enfrenta a toda la historia de la modernidad y que la atraviesa. Entonces, cuando con cierto conservadurismo pensamos que lo hecho por la modernidad ha sido bueno, en una lectura un poco edificante, y nos damos cuenta que no corresponde realmente a la astucia de la razón, sino a otra astucia. Yo creo que hay muchos elementos ahí de una crítica de la modernidad que nos da muchos espacios muy interesantes. Sobre todo al final, y recojo la frase de Eugenio, de que los venció el territorio. Esa misma frase, o tal y como está construida, no soy de colonial ni nada por el estilo, pero es una frase occidental. Es decir, recojo la idea de a lo que se enfrentan es al territorio. Es decir, es un vicio de la modernidad. Es un vicio de la modernidad que paga caro, pero que al final de cuentas le saca jugo. Porque quizás la astucia de la modernidad, la astucia no es la astucia de la razón, es la astucia de los modernos, de sacar, como también un dicho mexicano, de necesidad virtud, ¿no? Los dichos mexicanos son muy elocuentes. Pero bueno, no es una pregunta, es un comentario con respecto a esto. Yo creo que son elementos que podemos incorporar a la crítica de la modernidad desde el uso habitual de la crítica de la modernidad, porque implicarían dos aspectos que no hemos tenido muy en cuenta. Esa vaciedad del territorio que sin embargo se resuelve como un sujeto que resiste, lo cual implica la idea de que sí hay cuenta con o es parte o se articula una constelación que es el no nombrado, ¿sí? Es decir, lo que constituiría el vacío y el presente ominoso del territorio, por un lado. Y por otro, a Hegel o la misma idea de Alberti con respecto a la cúpula de la Catedral de Florencia, todo estaba fríamente calculado. No se les cayó ni un ladrillo. Uno preguntaría, ¿no? Porque en el discurso edificante de la modernidad parece que todo salió bien. Y sin embargo, muchas cosas. Sí, funciona. Ok. Tengo dos preguntas, pero
Creo que ambas están relacionadas. Al inicio hablaste un poco de ciertas prácticas que se están perdiendo con respecto como a las formas en las que socializamos la cultura. Y en este sentido preguntaría también, ¿en qué relación pondríamos, digamos, tanto tu posición de escritor como académico? Bueno, ahora ya no, no sé. Con las nuevas generaciones, ¿no? Y estas prácticas que se pierden, pero que en la memoria, ¿cómo las recuperamos? También inscrito entre qué tanto, digamos, distinguimos, bueno, yo no soy partidaria mucho de esto, pero entre la política y lo político, ¿no? Considerando que realmente cualquier práctica que realizamos constantemente produce y reproduce política, ¿no? Entonces, esa sería como mi pregunta en relación también a las nuevas generaciones y si esto de una u otra forma no produce de tu parte lo que Jameson llama una nostalgia del modo de producción, ¿no? Considerando que claramente las nuevas generaciones no pueden, o sea, hay un cambio, ¿no? Y ese cambio también tiene que resolverse no solo de la generación que precedió, sino también de la que está, digamos, inscrita, ¿no? Entonces, esa sería una de mis preguntas. Y también como cuando tomamos lo de El corazón de las tinieblas, también me parece significativo que el capítulo de imperialismo de Hannah Arendt, de los orígenes del totalitarismo, curiosamente está centrado y basado en la novela de Conrad, ¿no? Y cómo eso al mismo tiempo pues produce constantemente que reproducimos el corazón de las tinieblas, pues un discurso, ¿no? Que está ahí, ¿no? Y ahora que hablamos pues de Estados Unidos, pues claramente una potencia imperialista en muchos sentidos. Entonces, esa sería mi pregunta. Escuchando a Reinaldo hice muchas anotaciones, ¿no? Algunas anotaciones que tienen más que ver con el modo en que, esto último que tú dijiste, la artesanía de la lectura, ¿no? El modo en que las palabras resuenan en nosotros y las asociaciones que hacemos de lo que escuchamos tiene que ver con ese modo en que lo que hemos leído, pero lo que hemos vivido, ¿no? Porque hablamos mucho de lo que hemos leído y hablamos poco de lo que hemos vivido, ¿no? Como nuestra experiencia de vida cocina, ¿no? Nuestro pensamiento, nos interpela, ¿no? Siempre. Yo no podía, ayer, bueno, cuando habíamos comentado me habías comentado que ibas a leer un texto de Lezama que de hecho yo desconocía, ¿no? La resistencia, ese poema de Lezama, hermosísimo, no lo conocía. Hoy cuando lo has mencionado me he quedado leyéndolo varias veces, ¿no? Y me resuena mucho cómo toda esta cuestión del territorio, ¿no? y me resonó mucho más desde Lezama, más allá de todas estas discusiones, ¿no? Del corazón de las tinieblas y de Coppola, ¿no? Me interpela esta cuestión del territorio que aparece, ¿no? En todo lo que has estado tratando, pero para pensarlo también quiero decir esta condición de vida, ¿no? Me resonó mucho la acotación de Eugenio, que creo que es fundamental, ¿no? Los territorios tienen sujetos, ¿no? De carne y hueso. Siempre pienso, si el territorio nos interpela, y el territorio nos interpela con todos los fantasmas que lo habitan, ¿no? Esto de cómo la fantasmagoría de un territorio nos está siempre interpelando, ¿no? Y hubo muchas resonancias en estas, que fueron incluso hasta Pedro Enríquez Ureña, con la utopía de América Latina, ¿no? Y con todo este planteamiento de Ureña sobre la sensibilidad, ¿no? Territorial, como algo que nos va definiendo. Yo regresaba a Lezama y volví a leer esta cuestión que él plantea de no hay paraíso prometido, ¿no? Pensaba en todo lo que fue para el grupo de orígenes en el que se inscribió Lezama, ¿no? Cómo trataron de pensar el territorio, y pienso en esta metáfora tan fuerte y este concepto tan fuerte que ellos desarrollaron, y Lezama mismo, de la insularidad, ¿no? Para esta cosa de la insularidad. Pienso en México, yo que vivo en México ya 25 años, pienso en la densidad telúrica, ¿no? De la territorialidad mexicana, ¿no? De la continentalidad, esa dimensión telúrica profundamente densa que tienen los continentes y estos espacios, a diferencia de una isla, y estas elaboraciones que vienen tanto desde ese grupo, Lezama y todo su grupo,
hasta esta otra manera que viene también de un dominicano, como Pedro Enrique Ureña, ¿no? Para pensar estas sensibilidades y densidades territoriales, que incluso para mí ha sido fundamental a la hora de pensar la violencia, ¿no? Yo no he podido pensar la violencia separada de sus prácticas históricas, ¿no? Que tiene que ver con modos culturales, ¿no? Y con sensibilidades culturales, indudablemente, ¿no? Pensaba mucho en esto porque sí, esta imagen del territorio vinculada a esta cuestión de insularidad de Lezama y a esta cuestión de densidad, hay un poema, hay una frase de Lezama que me perturba mucho, que tiene que ver con esa dimensión de lo poético que él dice, algo así como que la poesía es un caracol nocturno en un rectángulo de agua, ¿no? Y que luego Virgilio Piñera dice, por otro lado, la maldita circunstancia del agua por todas partes. No lo digo para hablar de isla, sino del territorio, ¿no? Como el territorio, pero con toda su fantasmagoría densa, que es todo lo contrario a la idea turística de la isla y todo lo que no tiene que ver, ¿no? Con estas reducciones que se hacen de los territorios, ¿no? Bueno, todo esto me ha hecho pensar mucho en cierta cuestión que tiene que ver también con algo que se mencionó, ¿no? El regreso a lo colonial o lo decolonial. Cómo muchas veces nuestros discursos los construimos barriendo eso, borrando eso, ¿no? Hay algo en esa perturbación fantasmal que habitamos en los lugares, que no es solo el territorio, es todo lo fantasmático de un territorio que se empieza a inscribir en nosotros y que nos perturba. Y lo digo a la hora en general, esto que me has dejado pensando, Reinaldo, a partir de todas las asociaciones que has hecho, en la necesidad de reconocer esa inscripción que tenemos, ¿no? Para algo así como pensar con esa molestia, ¿no? Que nos produce el estar en ciertos lugares, y desde ahí pensamos, y regresar a eso que últimamente hemos estado pensando varias personas, como un pensamiento situado, ¿no? Estamos ubicados en algún lugar y ese estar ubicado, nuestro cuerpo también es parte de esa territorialidad, ¿no? Y desde ahí viene, ¿no? Entonces, bueno, también entiendo el lugar desde donde tú estás escribiendo, esas relaciones culturales, ¿no? Que tú estás haciendo y cómo en mí resuenan estas relaciones culturales, literarias, para yo también generar una reflexión que tiene que ver con eso, sí, con cierta nostalgia, ¿no? No sé si melancólica, pero cierta nostalgia por ciertos espacios de construcción cultural donde vuelve a dispararse esta dimensión del conocimiento sensible, ¿no? Territorial, corporal, que tiene que ver mucho con el lugar en que nos anclamos y con los fantasmas que están, no con los que traemos, como dice Cavafis nada más, ¿no? Sino con los que están en cada región que llegamos, ¿no? No sé, quería comentarte y agradecer también esta otra dimensión de tu reflexión, que creo que también es importante para pensar estos anclajes. 5 minutos. Menos de 5 minutos. No. He visto hace mucho tiempo la película de Coppola, pero hay una escena que focalizó todo el debate alrededor de la película sobre la sinfonía que acompaña el bombardeo, ¿no? Bueno, y todo el debate fue alrededor de que estetiza la violencia. Si sigo tu interpretación de la película de Coppola, tuviera que decir que Coppola realizó una obra de arte sin estetizar la violencia, sino estableciendo una relación mimética, hablando con Auerbach, con la estética de la violencia, que es la violencia de la historia. Y eso, digamos, es un gran debate. Y yo no soy un crítico de cine y tampoco de estética, pero hay también otra vez un debate. Raúl Hilbert, el gran historiador del Holocausto, yo intenté reconstruir el Holocausto
siguiendo el proyecto hitleriano de, bueno, el Holocausto como una catedral gótica. Y Hitler lo compara a Beethoven. Construye, planea, todo está meticulosamente planeado y calculado. Es otra cosa con respecto a otros compositores que son espontáneos, por ejemplo, y que no tienen, cuyas obras son inacabadas. ¿Cómo te posicionas en este debate? Porque si eso es, entonces, ¿dónde se ubica la dimensión estético, literario o de cine? Me da miedo decir, es tan complejo el problema, ¿no? Y quiero responder también a las otras cuestiones, que sí, efectivamente, la razón por la que traigo a colación este pasaje es por la dimensión mimética de ¿no? La película no es sobre Vietnam, ¿no? Es una mímesis, ¿no? El proceso de producción de la película al mismo tiempo repite la producción de... y si mencioné mi libro al principio es porque es un libro escrito íntegramente como una mímesis de un futuro militante de extrema derecha. Escribir el libro desde esa perspectiva tuvo que ver para mí con algo muy simple, que era la sensación de que en estas conversaciones políticas, sociales, vamos a decir, y en la prensa y en los análisis que generalmente leía, no encontraba una perspectiva que tomara en serio el discurso y los fenómenos sobre los que estaban hablando, ¿no? La reducción muy rápida, ¿no? ¿no? Fascismo, ¿no? Y me parecía que era necesario hacer el ejercicio imaginativo de tomar en serio estos discursos, ¿no? Y tratar de comprender la atracción, ¿no? De un cierto discurso de extrema derecha, ¿no? Este ejercicio, que por supuesto es un ejercicio puramente subjetivo e imaginario, sin embargo me parecía también una manera de constituir conocimiento, ¿no? Realmente no puedo responder a tu pregunta ahora, podemos después conversarlo, pero hay una producción de saber en la mímesis, creo, que es importante, y aún si no es directamente crítica, es una condición para la producción de crítica. Eso, dos palabras nada más, ¿no? Respecto a lo que mencionaron tanto Eugenio como tú sobre el colonialismo, ¿no? Soy consciente de la posibilidad abierta de hacer una crítica tanto a la película como del libro, desde la perspectiva del colonialismo. En términos del libro, no solo Hannah Arendt, sino yo creo los análisis más interesantes en relación a esto son los de Edward Said, que se pregunta también algo que me hizo pensar la intervención de Eugenio, ¿no? que mencionó la maravilla que le parece la película y los problemas ético-políticos que despierta, ¿no? No sé qué se hace con este balance. Creo que hay
reacción un poco inmediata de que los defectos éticos de la operación cancelan la maravilla, vamos a decir, ¿no? Que debiera ser. No lo sé, tal vez sí, pero quiero decir es problemático. ¿No? Y allí estamos en un bind, como dicen, ¿no? Que yo no sé si puedo resolver para mí y donde prefiero mantenerme en la oscilación y si es posible sostener las dos dimensiones, ¿no? La respuesta modernista clásica hubiera sido otra, no importa la dimensión colonial, lo que importa es la forma, ¿no? No es esta la posición que digo, pero no estoy enteramente seguro de cuál. Algo semejante sucede con lo que mencionaste tú. Mi posición está fundada en la nostalgia de una práctica tal vez perimida. Sí es posible, pero al mismo tiempo tampoco tengo la impresión de que podemos resolverlo puramente por una asunción de que el modo como las cosas son es el modo como deberían ser y por lo tanto, ¿no? Creo que una posición saludable en este sentido es no suponer que, vamos a decir, el típico gesto de abuelo, ¿no? La nueva generación, ¿no? ¿No? Y la asunción de que deberían las nuevas generaciones, vamos a decir, ser como nosotros. Creo que sin embargo, es necesario para nosotros, vamos a decir, plantearnos con toda la seriedad posible la cuestión de si sentimos de que una cierta tradición, que es una tradición, no es otra cosa, ¿no? Vale la pena de ser conservada y transmitida, no como aquello a lo que habría que adherir, o no. Quiero decir, no creo que haya una decisión final a eso, y es posible, y creo que tenemos que examinarlo todo lo que sea posible, que es posible que sea simplemente una nostalgia, ¿no? Todo, ¿no? Cuando nosotros éramos jóvenes. Bueno, les agradezco mucho a todos. Gracias por haber venido. Voy a tomar 20 segundos la palabra porque yo voy a tener que salir corriendo a dar una clase sobre mímesis. Nada más porque no lo puedo hacer después, en realidad no debería decirlo en el micrófono, pero solo para agradecerles a todos los ponentes, todos los que están aquí, por haber estado y haberlos podido escuchar y conversar con ustedes. Le quiero dar la palabra a Esther Cohen, que es la que ha llevado este seminario, y con ella organizamos este congreso para que pueda decir unas palabras para cerrar. Bueno, yo también les doy las gracias a todos los que participaron, pero en especial quiero darle las gracias a toda la gente que se esforzó porque esto se llevara a cabo en toda la organización. Empiezo por darle las gracias a Elsa, que es alguien que diseñó todo, que se ha ocupado muchísimo de todas las cosas así que casi no se ven, pero que ahí están. Esto está también, etcétera. A Elsa en particular, pero también le agradezco a Carmen, a Diego, a Zoe, a Mariana Morales, a Dani, a Jimena y a Karin, que estuvieron llegando también temprano para... Clara. Bueno, todos los chicos que estuvieron viniendo desde temprano a preparar todo esto, y les agradezco muchísimo. Okay, vamos a comer y con eso nos despedimos, no hay cena de lujo.